Hola de nuevo, en este vídeo nos vamos a centrar en los circuitos de medida con galgas extensiométricas. El más simple, en principio, es un divisor de tensión en el cual tengo una resistencia fija y una galga extensiométrica. Para hacerlo más simple o más fácil de entender, vamos a coger como valor de resistencia fija la R sub 0, es decir, el mismo valor que la resistencia inicial de la galga. La galga tiene un factor de galga que es K, una resistencia inicial. Esos son los dos datos principales de la galga. Sabemos que la fórmula está aquí, la ecuación de la galga, R sub 0, 1 más K por la deformación. Alimentamos el circuito divisor con una tensión V sub E, tensión de alimentación o de excitación del puente. Y como digo, elegimos R igual a R sub 0. Entonces, primero, con la fuerza igual a 0, decimos que la galga está en reposo. Entonces ya sabemos que la resistencia de la galga es la R sub 0. En esas condiciones, la tensión de salida de este circuito de medida es la tensión de alimentación partido por 2. Con lo cual vemos que tenemos un error de offset importante, lo cual es muy poco deseable. Sobre todo para tratarlo luego electrónicamente, para eliminarlo, cuanto mayor sea este error, tanto más difícil y más complejo es el circuito. Cuando la fuerza F, una fuerza determinada, actúa deformando la galga, el valor de V sub 0, aplicando la fórmula del divisor de tensión, tenemos esto, que es V sub E por la resistencia de la galga partido la suma de las dos resistencias. Esta es R sub 0 todo el tiempo y esta en cambio es un valor RG que dependerá de la fuerza y que se calcula con la ecuación de la galga. Entonces, para intentar eliminar ese efecto del error de offset, lo que se suele utilizar son los puentes de Wheatstone. El puente de Wheatstone, como ya hemos visto en un vídeo anterior, tiene varias propiedades importantes. Una de ellas es que con todas las resistencias iguales, la tensión de salida es 0. Si montamos un puente de Wheatstone con una galga con resistencia inicial R sub 0 y todas las demás resistencias del puente son fijas pero de valor R sub 0, resulta que cuando no haya fuerza aplicada, la salida del puente, es decir, V sub 0, será 0, con lo cual eliminamos el error de offset. Entonces, como ventaja, no tiene offset, pero tiene dos inconvenientes. No es lineal, es decir, la tensión de salida no aumenta de manera proporcional a la deformación y por lo tanto no aumenta de manera proporcional con la fuerza. Y el segundo inconveniente es que depende de la temperatura, es decir, V sub 0 no solamente depende de la fuerza, sino que también para una misma fuerza aplicada la V sub 0 varía con la temperatura. Si la temperatura aumenta, la V sub 0 aumenta con que la fuerza no varíe. Incluso aunque la fuerza no exista, aunque tengamos una fuerza cero en condiciones de fuerza cero, con una temperatura, diríamos, normal de 25 grados, a la cual todas las resistencias son iguales, tendremos una tensión de salida 0, que es precisamente la ventaja de no tener offset. Ahora bien, si aumenta la temperatura, tendremos una tensión que ya no será 0. Y por tanto podemos decir que hay una dependencia con la temperatura de la V sub 0. Vamos a demostrar estas dos cosas, los dos inconvenientes, o estos tres elementos, mejor dicho. Vamos a empezar por la ventaja. La ventaja es la ausencia de offset. Si aplicamos la fórmula para calcular V sub A y V sub B, vemos que V sub B son resistencias fijas, entonces iguales, la salida es V medios. En cuanto a la galga, su resistencia es R sub 0 también. Como sabemos, V sub 0 es VA menos VB. Las dos son entonces igual a V partido por 2 y su valor de VAB entonces sería VA menos VB restando 0. Por lo cual no tenemos offset. En cuanto a la variación de la V sub 0 con la temperatura, la variación de una resistencia viene dada por esta fórmula, es decir, la resistencia final a una cierta temperatura es la resistencia inicial multiplicada por este factor, que es 1 más
un coeficiente de temperatura que es una característica de la resistencia por el incremento de temperatura. Esto ocurre con las dos resistencias, con R1 y R2. Las otras dos son iguales, por lo tanto no les afectaría el incremento de temperatura, aumentarían por igual. Entonces, si aumentan por igual, no les va a afectar. Vamos a suponer que tengo una fuerza aplicada es 0. Entonces, inicialmente la tensión de salida es 0 y todas las resistencias son iguales, son R sub 0. Al aumentar la temperatura, R1 es una resistencia, diríamos, normal, electrónica, y R2 es una galga. No son, aunque valgan lo mismo, no son el mismo material, no son idénticas. Por lo tanto, podemos esperar que su coeficiente de temperatura no va a ser igual, es decir, el alfa 1 y el alfa 2 van a ser diferentes. Eso significa que aunque la temperatura aumente por igual para las dos resistencias, la resistencia final de una y la de otra serán diferentes. Si son diferentes, ya no son iguales. Y por lo tanto, aquí no va a caer ya VE medios. Es decir, la tensión de salida ya no va a ser 0. Aunque la fuerza aplicada siga siendo 0. Es decir, vamos a tener una especie de offset, pero debido a la temperatura. Entonces la tensión de salida efectivamente no es 0, aun cuando la fuerza aplicada sea 0. Y aun cuando en condiciones normales de 25 grados sí sería 0. Esto es debido, como digo, a la temperatura. Y en cuanto a la no linealidad, vamos a ver qué condición tiene que cumplir la salida de una célula de carga para decir que es lineal. Si F no es 0, es decir, tenemos una fuerza aplicada, la deformación evidentemente no es 0. Y la resistencia de la galga se calcula con la fórmula. VA y VB son estas dos las tensiones del punto A y del punto B respecto de 0 voltios. Según la fórmula del divisor de tensión, la VB sabemos que es igual a V medios porque las resistencias son iguales. Pero la VA, fijaros qué forma tiene. Si simplifico esto un poco, para quitar las R sub ceros, resulta que me queda 1 más K por la deformación partido 2 más K por la deformación por V sub E menos VE medios. La condición de linealidad, como vimos en las características generales de los sensores, es que la tensión de salida tiene que ser igual a la magnitud de entrada por una sensibilidad multiplicada por la sensibilidad, lo que llamamos la sensibilidad del sensor. En este caso consideramos como magnitud de entrada la deformación, indirectamente la fuerza. ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos que ver si esta S la podemos de alguna manera asimilar a esto. Ya vemos que no, porque tenemos una cosa que está sumando por K por E y abajo además está dividiendo por otra cosa que está sumando por K y por E. Esto no se puede nunca reducir o simplificar por mucho que queramos a una S. Por lo tanto, está claro que esto y esto no se parecen en nada, de donde deducimos que la tensión de salida no varía linealmente con la deformación. Para compensar estos problemas podemos, por ejemplo, el tema de la temperatura y el tema del offset, podemos disponer este circuito en el cual tengo una galga pasiva. La galga pasiva es una galga exactamente igual que la activa, lo único que no está sometida a la acción de la fuerza. Puede ser porque esté, como veis aquí, es una galga que le afecta una fuerza en una dirección y está colocada justo en la dirección transversal, en la dirección perpendicular, con lo cual esta fuerza que sí que afecta a la galga activa, a esta no, porque para que le afectara a esta tenía que ser en esta dirección, cosa que aquí no hay fuerzas en esta dirección. Entonces esta actuaría como galga pasiva. Solamente se pone para que al aumentar la temperatura las dos aumenten por igual su resistencia, ya que tienen el mismo coeficiente de temperatura. Entonces, el inconveniente que tiene, se corrige evidentemente el tema del offset, como antes, se corrige también el tema de la temperatura, pero seguimos teniendo una ausencia de linealidad.
Y ya esto se puede corregir ya finalmente con este otro circuito, que es el que se emplea hoy en día ya en las células de carga. En casi todos los catálogos vais a encontrar células de carga con esta estructura, con esta configuración de 4 galgas. 4 galgas, en principio idénticas, trabajando 2 de ellas a tracción, en principio las que están aquí puestas de rojo, tracción, y 2 a compresión. Y están colocadas además en la diagonal del puente de Wheatstone, o sea, en las ramas diferentes, y una arriba y otra abajo, y esta arriba y esta abajo. Tienen que colocarse de esta manera para que funcione correctamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si vamos a operar esta expresión, sustituimos cada RG por su valor, en este caso las de compresión es R sub 0, 1 menos K por E, y las de tracción es R sub 0, 1 más K por E. Entonces, está dispuesta de esta manera: una viga sujeta aquí en un extremo, en este soporte, en esta pieza soporte, que tiene 2 galgas por la cara superior de la viga y 2 galgas por la parte inferior. Cuando aplicamos la fuerza, esto se deforma en esta dirección, esta cara superior se va a alargar, con lo cual estas galgas se van a alargar, pues la fuerza que actúa sobre ellas es de alargamiento, o sea, es de tracción. En cambio, la otra parte esta se comprime, se acorta la longitud, esta cara, y por lo tanto estas galgas se van a comprimir, las que están aquí de gris. Entonces, con eso en principio se corrige, nos va a dar una expresión aquí que ya veremos que no es una expresión muy sencilla y que se puede reducir a una forma lineal. Entonces, las ventajas todas son ventajas: la linealidad, la estabilidad con la temperatura y la ausencia de offset. Por eso es el circuito que se emplea hoy en día. En cuanto a la linealidad, vemos que la V sub 0 se puede calcular, y es el factor de Galga por la tensión de alimentación, la tensión de excitación, y por la deformación. Entonces sí que vemos que aquí hay un producto de 3 cosas. 2 de ellas son constantes. La tensión de excitación no la vamos a modificar. Lo único que varía es la deformación que produzca cada fuerza aplicada. Por lo tanto, sí que es algo multiplicado por la deformación. Todo esto podríamos englobar en una sensibilidad, llamarle S, que sería la sensibilidad de este sensor. Y efectivamente sí que encaja en la forma que veíamos en las características generales de un sensor lineal, en la forma de la ecuación de un sensor lineal. Por ello sí podemos decir que este sensor se caracteriza por ser perfectamente lineal respecto de la deformación. Y con eso termina este vídeo.